Masejet Menachot, Daf Samech Daled Amud Aleph 64a, pero comenzamos las últimas 16 líneas del Daf anterior. Comenzamos Perek Shishi, sexto capítulo. La Mishnah a continuación nos habla sobre Minjat HaOmer. Minjat HaOmer es una minjá tzibur, una minjá comunal, no particular. Y viene de harina de seorim, harina de cebada, o sea, se cosechaban granos de cebada, se molían y después se refinaba, se tamizaba y de la harina fina se agarraba una cantidad ya de un isarón para esta ofrenda. ¿Y qué día del año se hacía esta Minjat HaOmer? Se hacía el 16 de Nisan, o sea, el segundo día de Pesaj. ¿Sí? ¿Y qué es lo que causaba esta minjá? Causaba que la nueva cosecha quede permitida para consumo particular. Ok, ahorita sí vamos la Mishnah. Dice la Mishnah, Rabbi Ishmael Omer haya ba beshabbat mishalosh sein, ubechol michamesh. Vajajamim omerim echad shabbat vechad chol mishalosh haya ba. En esta primera parte la Mishnah nos trae una discusión sobre cuánto se cosechaba de seorim para que al final podamos obtener un isarón de harina. ¿Sí? Dice Rabbi Ishmael, depende. Si el 16 de Nisan, o sea, el segundo día de Pesaj, o sea, el día que se traía la Minjat HaOmer, era en Shabbat, entonces, ¿qué hacía? Se minimizaba y se cortaba nada más 3 seín de cebada. Y de esas 3 seín se obtenía, ¿qué? Se obtenía un isarón de harina de cebada. Pero si caía en Hol, en día de semana, ahí se cortaban, ¿qué? No 3 seín, sino 5 seín. Y de ahí se obtenía esta harina fina de cebada. Así opinan Rabbi Ishmael. Sin embargo, Jamín dice, no hay diferencia. Ya sea que era en Shabbat o ya sea que era en día de semana, siempre se cortaban 3 seín. ¿Ok? Y de ahí obtenían el isarón de cebada. Vamos a explicar este mahloket un poco más en la Gemara. Sigue diciendo la Mishnah, Rabbi Haina se gana Kohanim Omer, Beshabbat היה נקצר ביחיד, ובמגל אחד ובקופה אחת, ובחול, בשלושה, בשלוש קופות ושלוש מגלות. והחכמים אומרים, אחד שבת ואחד חול, בשלושה, בשלוש קופות ובשלוש מגלות. Otro mahloket similar sobre el proceso de esta minja es el siguiente. Rabbi Haina se gana Kohanim opinan que cuando el 16 de Nisan, el segundo día de Pesaj, o sea, el día del Minjat HaOmer, de la Minjat HaOmer, caía en Shabbat, para disminuir las melajot, ¿qué se hacía? Cortaba el Omer nada más que la cebada. Era cortada solo por una persona, con una sola hoz, y todo lo cortado lo colocaban en una sola cesta. ¿Sí? Y en día de semana cortaban 3 personas en 3 cestas y con 3 hoces, ¿no? Una hoz para cada persona. Sin embargo, Jajamim discuten y dicen, no, ya sea Shabbat o ya sea en día de semana, ya sea si cae en Shabbat o ya sea en día de semana, lo cosechaban 3 personas en 3 cestas y con 3 hoces. ¿Sí? La explicación, la idea es que Rabbi Haina se gana Kohanim opinan que hay que disminuir en Shabbat lo máximo posible. Entonces, por eso es importante que las melajot que se disminuyan en una sola cesta para que haya menos otzá, ¿sí? Y no haya más, ¿sí? Bueno, pero Jamín dice no, Shabbat o día de semana, siempre que 3. Aclaro, la razón que se hacían, que era requerido 3 en Hol según Rabbi Haina se gana Kohanim y también en Shabbat según Jajamim, es porque para poder publicar difundir que la cosecha y la ofrenda del Omer se hacían en este día. Por eso necesitaban hacer no 1, sino, y lo ideal es que se hagan ¿qué? 3. ¿Y por qué era importante publicarlo? Porque había una secta, de los Baitusim, ¿sí? Que ellos iban en contra de la Torá, Shebe al Pe, en la época del segundo templo, y decían que no era en este día. Entonces, por eso lo ideal era hacerlo con 3 para que se difunda, para que se publique mucho más el tema. Según Rabbi Haina se gana Kohanim solo en día de semana, en Shabbat solo 1,
para poder disminuir, como dijimos, y según Jajamim, también en Shabbat 3. Ok. Así nos dice la Mishnah. Veamos la Gemara. Dice la Gemara, Bisha, Marabanan Kasabre y Saron Mufjar Bishlosha Seim Ate. Veloshna Bejol, Veloshna Shabbat. El Rabbi Ishmael, Mai Kasabar, y Kasabar y Saron Mufjar Loati, el Amehamesh, Afilu Shabbat Nami, y Mishalosh Ati, Afilu Bejol Nami. Amarraba, Kasabar Rabbi Ishmael y Saron Mufjar Belotirja, Ati Mihamesh. Betirja, Ati Mishalosh. Bejol Maitina Mehamesh de Ahishevi Hamilta. Beshabbat Mutav Sherbe Memelacha Achat, Bearkada, Beal Yarbe Memelachot Arbe. La Gemara se enfoca en la primera parte de la Mishnah, en la cual mencionamos cuántas seim hay que cortar para poder obtener ¿qué? Harina de un isarón. Muy bien. Según Rabbi Ishmael, en Hol 5, Shabbat disminuir a 3. Según Jajamim, Shabbat y Hol, sacamos ¿qué? 3. Dice, yo entiendo la opinión de Jajamim. Porque él opina que de 3 seim, en 3 seim, sí te sale sin problema harina fina un isarón. ¿Sí? De repente no te salga en el primer tamizaje, pero vuelves y tamizas y vuelve y te sale. Entonces, sí te va a salir una harina fina. No la mejor, pero una harina fina, llamémosla harina fina, no harina fina plus, ¿sí? Para hacerlo más fácil. ¿Sí? No, tampoco básica, pero que es fina. ¿Sí? Harina fina, no plus, digamos. Entonces, Jajamí opinan que un isarón mubjar fina, un isarón de harina fina, sale de 3 sein. Y no hay diferencia entre Hol y Shabbat. Por eso él te dice que ¿qué? Hol y Shabbat cosecha ¿qué? 3 sein. Y de ahí saca tu harina fina. Tu isarón de harina fina. Pero Rabbi Ishmael, ¿qué diferencia entre Hol y Shabbat? ¿Qué opina? Si él opina que un isarón de harina fina no sale sino únicamente ¿de qué? De 5, pues también en Shabbat necesitarías que cosechar 5 sein. Y si me dices que vienen de 3, pues también en día de semana que haga 3 y ya sale. Entonces, ¿cuál es la opinión de Rabbi Ishmael? Dice Rabba, te voy a explicar. Rabbi Ishmael opina que un isarón de harina fina sin esfuerzo adicional sale únicamente de 5. Porque en la primera tamizada que uno haga, ya te sale ¿qué? Un isarón. Sin embargo, si haces un esfuerzo adicional, o sea, doble tamizada, ahí inclusive ¿de qué? Inclusive de 3 sein te va a llegar ¿a qué? A un isarón. Pero hay una diferencia. Cuando es de 3, necesitas un esfuerzo adicional, como dijimos, para sacar, y lo que sale es una harina fina. Pero cuando es de 5, como te sale de inmediato, es una harina fina plus. Por lo tanto, cuando es Hol, haz lo mejor posible. ¿Qué es lo mejor posible? Harina fina plus. Y por lo tanto, cosechas 5 sein, y la primera tamizada es lo mejor que hay. Y ahí te sale. Pero en Shabbat, ¿sí? Prefiero que hagas una melajá más veces, o sea, lo que es tamizaje, tamizar doble, a que tengas que agregar más melajot, que es cosechar más, zoré más, borer más, tojen más, lenapot más, y todo eso. Por eso en Shabbat prefiero que nada más cortes 3 y hagas un esfuerzo adicional de doble tamizada y te salga no una harina fina plus, pero por lo menos te va a salir ¿qué? Una harina fina, así es suficiente. Esa es la opinión de Rabbi Ishmael, por eso el diferencia entre Shabbat y entre Hol. Muy bien, Rabotay, seguimos. Amar Rabbi Ishmael, de Rabbi Ishmael Beno. Ok, antes de leer y explicar, la Gemara a continuación nos dice que Rabbi Ishmael en nuestra Mishnah cuadra con otro Taná. Intenta decirnos así, que es la misma opinión. Y después la Gemara tumba y trae otra opción y otra opción y otra opción. Pero lo que vamos a ver a continuación es que Rabbi Ishmael en nuestra Mishnah va como ¿quién? Como otro Taná. Otra vez, ¿qué dice Rabbi Ishmael en nuestra Mishnah? Que en Shabbat siempre disminuye lo máximo posible de melajot. ¿Correcto? Muy bien. Amar Rabbi Ishmael, de Rabbi Ishmael, Benosh Rabbi Yochanan ben Berokah, Amruda Barejad. De Tania, Arba Asar, Shechaliot Beshabbat, Mafshit, et Pesach de Hazeh. De Rabbi Ishmael, Benosh Rabbi Yochanan ben Berokah, Bajami Omerim, Ad Shefshit et Kulo. Milo Amar Rabbi Ishmael, Benosh Rabbi Yochanan ben Berokah, Hatam, Koleja de Efshar lo Tarjinan, Ajá, mi que van de Efshar lo Tarjinan, Mimai. Din Mat, Kan lo Kamar Rabbi Ishmael, Ajá. אלא דליקה ביזיון קודשים, אבל הטעם דליקה ביזיון קודשים, אין מלאך כרבנן סבירה לאינם, מיד כאן לא קמא רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה הטעם, אלא דהתעביד לצורך גבוה ולא צריך לחול לשבת, אבל לך דלא יתעביד לצורך גבוה וצריך לחול לשבת, אין מה כרבנן סבירה לה. Viene Rabá y intenta decir lo siguiente. Digo intenta porque la Gemara lo tumba. Rabbi Ishmael en nuestra Mishnah es la misma opinión, o sea, cuadra con la opinión de Rabbi Ishmael, el hijo de Rabbi Yochanan ben Berokah.
que dicen una baraita otra cosa, y esas dos opiniones cuadran. Otra vez, Rabbi Ishmael en nuestra Mishnah, con Rabbi Ishmael, hijo de Rabbi Yohanan ben Beroka. ¿Qué dice este Rabbi Ishmael en la baraita? Este Rabbi Ishmael Rabbi Yohanan ben Beroka, ¿qué dice en la baraita? Lo siguiente. El 14 de Nisan, que es la fecha en la cual se ofrenda, ¿qué? Korban Pesach. ¿Sí? ¿Qué pasa si cae en Shabbat? Dice en la baraita, Mahloket. Según Rabbi Ishmael ben Rabbi Yohanan ben Beroka, uno descuera, le hace shejita al Korban Pesach, después descuera no todo el cuerpo, sino únicamente hasta el pecho, ¿sí? Para que de ahí ya tenga suficiente lugar para poder agarrar las partes sacrificiales y colocarlas sobre el Mizbeach. Pero no es necesario que descuere, no nada más que no es necesario, no debe descuerar más, que descuere nada más lo necesario para poder sacar las partes sacrificiales sobre el Mizbeach. Así dice ¿quién? Rabbi Ishmael ben Rabbi Yohanan ben Beroka. Jajamim discute y dice, no. Tiene que seguir descuerando el animal hasta que lo descuere completamente. Dice la Gemara, que dice aquí Rabbi Ishmael ben Rabbi Yohanan ben Beroka en esta baraita, que mientras que puedas disminuir y no hacer más melajot, no descuerar más, suficiente, no descueres más. Entonces, aquí también él opinaría, Rabbi Ishmael ben Rabbi Yohanan ben Beroka opinaría como Rabbi Ishmael en nuestra Mishnah, que si no es necesario hacer más melajot, no hagas. Entonces en Shabbat nada más corta que 3 sein y no 5. Entonces aparentemente son las dos opiniones la misma idea. Dice la Gemara, no señor. ¿Por qué? ¿Quién dijo que es la misma opinión? Que se basa en lo mismo. Puede ser que cada uno opinaría lo contrario en el tema del otro. ¿Por qué? Puede ser que todo lo que dijo Rabbi Ishmael en nuestra Mishnah, que en Shabbat se hace nada más que 3 sein, es porque ahí, al hacer 3 sein, no estás despreciando los Kodashim. Pero en el caso de la baraita, que ahí si tú descueras a medias y lo dejas así todo el día, parece una nevelá, parece un animal muerto, estás despreciando los Kodashim. Entonces puede ser que Rabbi Ishmael en nuestra Mishnah opinaría en la baraita, no como Rabbi Ishmael en nuestra Mishnah, sino como Jajamim, que hay que descuerarlo completamente. Y por otro lado también al revés. Todo lo que dice Rabbi Ishmael ben Rabbi Yohanan ben Beroka en la baraita, que una persona no debe descuerar todo el peso, sino únicamente hasta el pecho, todo el Korban Pesach, sino únicamente hasta el pecho, es únicamente porque a través de hacer eso, ya haces lo suficiente ¿para qué? Para sacar las partes sacrificiales y lo necesario para Tzorech Gavoa. Y no es necesario profanar más Shabbat para eso, por eso es suficiente. Pero en el caso de que Tzirata Omer, ¿sí? ¿Qué? Que al hacer nada más 3 sein, ¿qué es lo que te sale al hacer 3 sein? Te sale harina fina, pero no te sale harina fina plus. Se puede ser que ahí no estaría de acuerdo Rabbi Ishmael ben Rabbi Yohanan ben Beroka, no estaría de acuerdo con Rabbi Ishmael ben Mishnah y opinaría que en Shabbat te tendrían que hacer ¿qué? 5, al igual que en día de semana. Entonces por eso las opiniones no son las mismas y cada uno puede opinar como la otra opinión, o sea, Rabbi Ishmael en nuestra Mishnah podría opinar como Jajamim en la baraita y Rabbi Ishmael ben Rabbi Yohanan ben Beroka en la baraita podría opinar no como Rabbi Ishmael en nuestra Mishnah. Se la llamará, como acabamos de tumbar lo que Rabba dijo, que Rabbi Ishmael y Rabbi Ishmael ben Yohanan ben Beroka dicen lo mismo, la Gemara intenta decir otra cosa. El amar Rabbi Ishmael ve Rabbi Hanina se gana kohanim amruda bareja de Tnan. Rabbi Hanina se gana kohanim amruda beshabat nikzar beyachid bemagal echad ubekupa echad ubechol בשלושה, בשלוש קופות, בשלוש מעגלות וחמים, אומרים חדש שבת וחד חול, בשלוש קופות, בשלוש מעגלות. מלא כאמר רבי חנינא סגן הכהנים התם כיוון דבשל לא תרחינן, החנמי כיוון דבשל לא תרחינן, ממאי? דילמאת כאן לא כאמר רבי ישמעאל החי אלא דליקה פרסומי מילתא. אבל הטעם דיקה פרסומי מילתא, אימא כרבנן סבירה לה. הנה מעט כאן לא כאמר רבי חנינא סגן הכהנים התם די וחד, היא בשלושה צורך גבוה מתאבית כהלכתו. אבל אחד אלא יתאבית כהלכתו צורך גבוה, אימא כרבנן סבירה לה. Dice la Gemara, y nuevamente la Gemara intenta decir, porque también esto lo vamos a tumbar. Si no, te voy a decir a qué se refería Rabba a decir. Rabba se refería a decir lo siguiente. Rabbi Ishmael en nuestra Mishnah, que dice que repitamos, que en Shabbat 3 sein y no 5, muy bien, cuadra exactamente como la opinión de Rabbi Hanina Segan HaKohanim en la segunda parte de nuestra Mishnah. ¿Sí? O sea que los dos machlokot que hay en la Mishnah, Rabbi Ishmael con Rabbi Hanina Segan HaKohanim, dícenlo, están basados en el mismo fundamento, dicen la misma idea. ¿Cómo lo vemos esto? Explica la Gemara. Rabbi Hanina Segan HaKohanim dice que cuando el Omer, cuando dice en el segundo día de Pesach caía, cuando en Shabbat, ¿quién cosechaba? ¿Con cuántas hoces? ¿Y con cuántas cestas lo colocaban? Una sola persona, con una hoz y en una cesta, para disminuirlas en la jota. Y Jajamim dicen que ya sea en Shabbat, ya sea en Hol, siempre se cosechaba 3 personas en 3 cestas con 3 hoces. ¿Sí? Esta es la Gemara, aparentemente, que así opina Rabbi Hanina Segan
Aparentemente, ¿qué opina Rabbi Hanan Sagan Kohanim? Que en Shabbat hacía nada más 1-1. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque si puedes disminuir y arreglártelas disminuyendo, pues mejor disminuir las melajot. Entonces dicen, bueno, entonces también aquí, ¿cuánta cantidad cortas? ¿Cuánta cortas? No 5, sino ¿qué? Sino 3 nada más. Entonces, aparentemente Rabbi Ishmael y Rabbi Hanan Sagan Kohanim dicen que es la misma idea, que hay que disminuir. Sí, eso es lo que dice Rapa. Sin embargo, dice la Gemara, no tiene que ver uno, mahloket, con el otro. Una opinión con la otra no tiene nada que ver. Cada uno puede opinar lo contrario del otro en el otro lugar. ¿Por qué? Puede ser que todo lo que dijo Rabbi Ishmael respecto a la cantidad, la cual cortas en Shabbat, que es nada más 3 y no 5, es porque ahí no necesitas publicar nada. ¿Sí? O sea, no, si tú cortas 3, una cantidad de 3 sein, en vez de ¿qué? En vez de 5, no estás publicando, ¿qué estás aludiendo? ¿A qué estás enseñando? ¿Qué? No hay ninguna, ¿sí? Pero aquí, en la cantidad de cuánta gente viene y qué, y corta, que ahí es importante ¿qué? Publicarlo, ¿para qué? Para decir no como los Baitusim, ¿sí? Como explicamos un poquito en la Mishnah, y vamos a ver más adelante también el tema. Entonces, como es un tema de Pirsum, ahí entiendo. Ahí puede ser que Rabbi Ishmael, a pesar que Rabbi Ishmael dice baja en cantidad de 5 a 3, pero en cantidad de cuántos cortan, 3 en vez de 1, ¿para qué? Para que se pirsum, para que haya publique, para que se difunda que es así, no como los baitusim. Entonces puede ser que Rabbi Ishmael también sí lo opina que en la cantidad de cosecha hay que bajar, pero en la cantidad de personas que cosechan hay que aumentar. Y por otro lado también al revés, todo lo que dice Rabbi Hanan Sagan Kohanim, que nada más uno cosecha en Shabbat, ¿sabes por qué uno solamente? ¿Sabes por qué él dice eso? Porque si lo hace uno o lo hacen 3, al fin y al cabo, llegas a la misma ¿qué? Llegas a la misma cantidad. O sea, uno lo hace o 3, se tarda más o menos, pero llegan a la misma cantidad y tienes al final ¿qué? Tu aizarón de harina. ¿Sí? Pero aquí, respecto a ¿qué? Respecto a si cortas 3 sein o si cortas ¿qué? 5, que hay una diferencia. ¿Por qué? Porque si cortas 3 sein, vas a tener que ¿qué? Tamizar 2 veces y la harina te sale fina, pero no fina plus. La diferencia si es 5. Te sale harina fina plus, o sea, ahí puede ser que no estás haciendo lo necesario. También Rabbi Hanan Sagan Kohanim que te dice que no corten 3 sino 1, puede ser que esté de acuerdo que la cantidad no es 3, sino que es 5 para que te salga una mejor harina. Entonces dice la hermana, vemos que no es las mismas opiniones. Seguimos. El amar Rabashe, Rabbi Ishmael ve Rabbi Yossi ambru da pareja. Detnan ben shenira ben shelonira, perdón. Sí, ben shenira ben shelonira bealil mehalim anavet Shabbat. Rabbi Yossi Omer, אם נראה בעליל הם מחלים לענות השבת. מי לא אמר רבי יוסי התם כמאן דבשל לא תלחינן, אחרי המכמאן דבשל לא תלחינן. ממאי? דילמד כאן לא כאמר רבי ישמעאל הכא, אלא דליקה נמצאת התמך שלן לעתיד לבוא, אבל התם דנמצאת התמך שלן לעתיד לבוא, אם הקרבן הספירה אינה מיד כאן לא כאמר רבי יוסי התם, אלא דליקה צורך גבוה, ונויתה שבת לדחות, אבל הכא דיקה צורך גבוה, וניתן שבת לדחות, אם הקרבן הספירה Un último intento, que la Gemara dice, que ahorita lo dice Rabashe, que también esto, la Gemara lo va a tumbar. Dice Rabashe, te voy a explicar. No. Lo que dijeron lo mismo es Rabbi Ishmael en nuestra Mishnah, que cuánto hay que cortar en Shabbat, no 5, sino 3. Y Rabbi Yossi en la Mishnah Masejet Rosh Hashanah. ¿Qué dice esa Mishnah? Explico. Dice la Mishnah Masejet Rosh Hashanah, Daf Chaf Alef Amud Bet, 21b. Ahí está hablando sobre Kiddush HaChodesh, sobre Rosh Chodesh. Cuando había, ¿qué? Bedín, ¿sí? Cuando había Bedín. ¿Cómo funcionaba? Brevemente, 2 testigos venían y decían, vimos la luna. La hacían hakirot. ¿Cómo se dice hakirot? Cuestionamiento. ¿Sí? Preguntaban si estaba todo bien. Y venían a testificar y a base de eso decían el Bedín, Mekudash, Rosh Chodesh. ¿Sí? Ok. Ahorita la halajá es que estos 2 testigos pueden profanar Shabbat para venir a testificar. Por ejemplo, si están más de 2000 amos de la ciudad, hay Sur Tejumim, ¿sí? Hay Sur Tejumim, no se puede. Está permitido que profanen Shabbat para que vengan a testificar. Viene la Mishnah y dice lo siguiente. ¿Qué pasa si la luna, el principio de la luna, que es Rosh Chodesh, se ve clarita, no se ve así oculta o borrosa, se ve clara? De tal forma que si se ve clara, si es claramente visible, ¿sí? Pues no necesitamos a los testigos que vengan de lejos. Seguramente también lo vieron que cerca del Betín. Dice la Mishnah, Ben Shenira Bealil, ya sea que está claramente visible la luna o ya sea que no está claramente visible la luna,
Los testigos que la vieron pueden venir y profanar Shabbat. ¿Sí? Por ejemplo, Tejumí. ¿Sí? A pesar que, como digo, que cuando está claramente visible, seguramente lo vieron dos testigos que están cerca del Betín. Aún así, los dos testigos que lo vieron y están lejos del Tejum y quieren profanar Shabbat para ir, pueden profanar Shabbat, aunque se vea clara. Así opina Tanakama. Rabbi Yossi discute y dice, no. Si está claramente visible la luna, no puedes profanar el Shabbat. Los testigos que vieron no pueden profanar el Shabbat. Porque seguro el Betín en el lugar lo vieron. Entonces, seguro no necesitamos dos testigos que profanen Shabbat, que vengan de lejos y profanen Shabbat. Así dice la Mishnah. O sea, que Rabbi Yossi dice que cuando se puede disminuir las melajot de Shabbat, disminuye. Por lo tanto, ya que se puede hacer Kiddush HaJodesh a base del Betín local porque está claramente visible la luna, te digo que no profanes más Shabbat. Entonces, igual que la opinión de Rabbi Ishmael, no hagas 5 en Shabbat, sino que haz 3, porque con 3 te puedes solucionar. Es la misma opinión. Así dice Rabashe. Dice la manera, no señor. ¿Por qué? Puede ser que todo lo que dice Rabbi Ishmael aquí, que en vez de 5 en Shabbat, respecto a Omer, en vez de 5 corta 3, es únicamente porque aquí no hay el tema que estás causando, que si te digo 5-3, entonces estás causándole un tropiezo en el futuro. Aquí no hay tropiezo. A diferencia de allá, de los testigos que van a testificar Rosh Chodesh en Shabbat, si tú les dices que no vayan a testificar cuando está claramente visible, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguramente lo vieron allá, ¿sí? En el futuro, también si no está claramente visible, y ellos lo vieron, van a decir, mira, aunque no está claramente visible, pero puede ser que hay unos que lo vieron visible allá, no sé, entonces estás causando un tropiezo en el futuro, estás causando que los testigos eventualmente no quieran ir, aunque no está claramente visible. Entonces, por eso es que es que Rabbi Ishmael, aunque te dice que en el Omer baja de 5-3 para disminuir, ahí te puede decir en tema de Rosh Chodesh que no, que aunque esté claramente visible, que vayan y profanen. Se no cuadraría con Rabbi Yossi, y también al revés, sino con Tanakama. Y también al revés, puede ser que todo lo que dijo Rabbi Yossi ahí en Edut HaJodesh es porque ahí no hay necesidad de Tzorech Gavoa, ¿sí? No es un corbán, ¿sí? Y si no es un corbán, ¿qué pasa? Shabbat, ¿sí? Un segundo. Sí. Cuando Jajamín te prohibieron, ¿sí? En profanar el Shabbat para ir a testificar, porque se ve claramente visible, está prohibido totalmente, ¿sí? Según la opinión de Rabbi Yossi, está prohibido totalmente cuando no está claramente visible, está prohibido cuando está claramente visible, tienes razón, cuando está claramente visible está prohibido totalmente que, según Rabbi Yossi, ir a testificar. Y en este caso no se permitió nada en profanar. Está prohibido ir y no es que te permito profanar menos. No puedes ir. Sí, del todo. A diferencia del Omer, que ahí es Tzorech Gavoa, es una minja. Y por ende te permito profanar el Shabbat. ¿Sí? ¿Qué te digo ahí? Te digo, ¿sabes qué? En vez de 5, 3. Pero también con 3 estás haciendo ¿qué? Estás profanando. Se puede ser que ahí voy a opinar como Jajamín, que no hay diferencia entre Shabbat y Hol, porque de por sí también si te permite, o sea, puede ser que Rabbi Yossi, aunque te dicen Jodesh, que cuando es claramente visible no profanes Shabbat, es ahí nada más, porque al decirte no profanas nada. Pero aquí que repito que es un corbán, que de por sí tienes que profanar algo y es nada más bajar, pero de por sí estás con menos cantidad, pero estás que todavía profanando. ¿Sabes qué? Pues cuando estás de por sí profanando y es un corbán que está permitido profanar, ¿para qué vas a bajar de 5-3? Mantente igual que en día de semana. Entonces básicamente tratamos. Lo que dice la Mishnah, nuestra Mishnah, no cuadra con ninguna opinión en ningún lugar. Otra vez, no pasa nada, pero simplemente quisimos decir que es exactamente igual que la otra opinión en tal lugar o en este lugar. No obligatoriamente están conectadas. Seguimos. Itmar. שחט שתי חטאות של ציבור ואינו צריך אלא אחת. אמר רבא, ויתמה רבי עמי, חייב על השנייה, ופטור על הראשונה, ואפילו נתקפל לו בשנייה, ואפילו נמצאת ראשונה כחושה. ומי אמר רבא אחי? ואמר רבא, היו לפניו שתי חטאות, אחד שמנה ואחד כחושה, שחט שמנה ואחר כך שחט כחושה, חייב כחושה ואחר כך שמנה פטור, ולא עוד אלא שאומרים לו, הווה שמנה לכתחילה ושחוט. איבאיתמה סמי כחושה מקמייתא, ואיבאיתמה Ha'i Rabbi Ami Amara. Rapota, escuchen esto, está increíble este tema. Dice la hermana lo siguiente. ¿Qué pasa si hay que traer un hatat tzibur? ¿Sí?
Por ejemplo, cuando Rosh Chodesh cae en Shabbat, parte de los korbanot de Rosh Chodesh, ¿qué es? Hatat. O un día de Hol HaMoed en Shabbat, que hay que traer también Hatat. Hay que traer un Hatat Tzibur en Shabbat. Perfecto. Y esta persona le hizo Shechita en Shabbat, no a un Hatat Tzibur como se requiere en estos días, y es a Rosh Chodesh. Otra, estamos hablando cuando es en Shabbat, porque cuando no es Shabbat no hay ninguna prohibición, ¿sí? Pero por Shabbat por sí no hay Hatat en Shabbat. Entonces, por eso tenemos que decir que el caso es que es Rosh Chodesh que cae en Shabbat o Hol HaMoed que cae en Shabbat. Pero bueno, este Cohen le hace Shechita no a un Hatat Tzibur, sino le hace Shechita a 2. Y lo único que necesita, ¿cuánto es? 1. ¿Sí? Entonces, sin querer, Shogeg, Beshogeg. ¿Qué hacemos en este caso? Dice la Gemara lo siguiente. Dice Rabbá, y según la segunda versión, no es Rabbá el que lo dice, sino Rabbi Ami. Recuerden esto, hay dos versiones. ¿Quién dice esta halajá? Según la primera versión, Rabbá. Según la segunda versión, Rabbi Ami. Está Hayab. ¿Por cuál hatat? Por el segundo. Porque ahí profanó el Shabbat Beshogeg. Pensó que estaba permitido hacer 2 hatat tzibur en Shabbat. Y en ese Shabbat está permitido nada más que una, la primera. Como hizo el segundo, la primera está bien, pero la segunda la hizo Beshogeg, entonces está Hayab por la segunda que hizo. ¿Sí? Porque en verdad después de que hizo la primera Shechita, del Hatat, Tzibur, ya salió de Jobá. Entonces cuando hace la segunda, él pensaba que estaba permitido, whatever, era Beshogeg, y la hizo. Entonces está Hayab por el segundo. Y está Patur por la primera. ¿Sí? Agrega, así se Rabbá, según la primera versión, según la segunda versión, Rabbi Ami. Hayab por el segundo y Patur por la primera. Sigue diciendo, y este dictamen que acabamos de decir, esta halajá que acabamos de decir, aplica inclusive si al final el hatat que tuvo efecto, el hatat que funcionó, el hatat que sirvió para expiación, fue el segundo. ¿Cuándo, por ejemplo? Cuando le hizo Shechita la primera y se cayó la sangre. Entonces no cumplió con el primero. Entonces, al final sí se necesitaba que el segundo. Entonces, inclusive en este caso, sigue estando Patur por la primera y Hayab por el segundo. Y otro caso más también, inclusive, sí, después de la Shechita, sí, inclusive, si le hizo Shechita el primero, y después dio, pero el primero es la más delgada. Y procedió a hacerle al segundo, que es más gorda, más meshubaj. ¿Sí? Se le jatejilá, lo ideal era que hubiese agarrado ¿cuál? La segunda. También en este caso decimos, aún así, está Patur por la primera y Hayab por la segunda. ¿Estamos claros o no? ¿Sí? Un segundo. Está Patur, repito y agrego un poco más. Está Patur por la primera, a pesar que en estos... al final, a pesar que la expiación fue en el segundo, ¿por qué? Porque el momento que le hizo Shechita la primera, lo hizo como debe ser según halajá, y se podía profanar el Shabbat en ese momento, ¿sí? Y por eso está Patur por la primera y está Hayab por la segunda, a pesar que al final fue expiado en la segunda, porque vamos en el momento de la Shechita, y en el momento de la Shechita todavía no había ninguna invalidez en la primera. Se cayó la sangre después, pero en el momento que se hizo así, en ese momento de la Shechita de la primera no había ninguna invalidez y por eso no se podía hacer la segunda y por eso estás Hayab por la segunda. Todo esto, ¿quién lo dice? Rabbá, y según la segunda versión lo dice Rabbi Ami. Repitamos, le hizo Shechita, hay que hacer a un Hatat Tzibur, le hizo a 2. Está Patur por la primera, Hayab por la segunda, inclusive, en 2 casos, inclusive que al final la expiación fue realizada a base de la segunda porque, por ejemplo, se cayó la sangre del primer Hatat Tzibur, o inclusive en un caso que previo a la Shechita de la segunda, nos dimos cuenta que la primera es más delgada y lo ideal era hacerlo con la segunda. Aún así, está Patur por la primera, Hayab, también en esos 2 casos. ¿Sí? Así dice Rabbá, según la segunda versión, Rabbi Ami. Pregúntale, hermana, no me cuadra que Rabbá... O sea, esta pregunta es según la primera versión. Según la primera versión, que el que dijo eso fue Rabbá. No me cuadra, porque el mismo Rabbá dice en un segundo lugar lo siguiente. ¿Qué pasa si tienes en Shabbat un caso enfrente tuyo? Tienes 2 Hatat Tzibur. Una gorda, o sea, Meshubach, Shemená, y la otra delgada. Y le haces Shechita a la Shemená, y después le haces Shechita a la delgada. Entonces estás Hayab, ¿por qué?
Por la segunda, porque no tenías que haberla hecha. Pero si le hiciste shejitá, dice el mismo Rabá en ese segundo lugar, primero ¿a cuál? A la delgada. Y después a la shemená, ahí estás patur por las dos. ¿Sí? Por la primera, porque era la primera, ¿sí? Y la segunda, porque le diste shemená, subiste de mala. Y no solamente que estás patur, sino que le decimos, si le hizo shejitá, no solamente si lo hiciste está patur, sino que le hiciste shejitá a la primera delgada y te queda la shemená, venimos y nosotros le decimos, ve, haz shejitá, ¿cuál? A la segunda shemená. Esto, dice la Gemara, contradice lo primero que dice Rabá. Dos respuestas. Primera respuesta dice la Gemara es que efectivamente en la primera alajá de Rabá tenemos que quitar cuando dice afilu nimtzet rishoná kehushá, que esto aplica también cuando la primera es delgada, que está lo que dijo Rabá en la primera, el primer caso que está patur sobre la primera y hayab sobre la segunda, es también en el caso que afilu nimtzet rishoná kehushá. Si dijimos hay que quitarlo eso, porque efectivamente en este caso si la primera era kehushá, por la segunda estás patur también, no nada más patur sino que lejatejilá te decimos. Segunda respuesta es que en verdad la primera no es Rabá, sino como dijo la segunda versión es Rabbi Amin, no hay contradicción entre Rabá y Rabá, porque la primera no es Rabá según la segunda versión. Seguimos. Amale Rabina le Rabashe, nimtzet rishona kehushá bibne me'ain. Mau. Batar ma hashavto azina vegabra li suraka mejaven? O dilman batar ma asav azlinan. Amarle lavainu de Rabba berraba, de itmar shama shetava tinok bayam, ufaras metzuda lehalot dagim ve'ela dagim, hayab. להעלות דגים ואלה דגים ותינוק, רבא אמר חייב ורבא אמר פטור, ועד כאן רבא לא כפטר, אלא כיוון דשמע, אמריננה מדעת התינוק, אבל לא שמע לו, ויקדע אמר לה, היינו פלוגתיו דרבא ורבא, דאיתמר שמע שטבע תינוק בים ופרס, מצודה להעלות דגים ואלה דגים, חייב להעלות דגים ואלה תינוק ודגים, רבא אמר פטור ורבא אמר חייב, רבא אמר פטור זיל בתר מעשיו, ורבא אמר חייב, זיל בתר מחשבתו. Ok, escuchen esto, Rabotay. Mira la Gemara y pregunta lo siguiente. Rabina le pregunta a Rabashe así. Otra vez, según Rabá, eso sí está claro. Ya según ambas respuestas, que tenemos que omitir una parte de la primera o que efectivamente es Majloket Rabá y Rabamí, pero según Rabá, no hay duda, como vimos en el segundo lugar que Rabá dice, que sí, tenemos dos Hatat Zibur en Shabbat. Y el primero es que delgado, y el segundo es Shamen, y le hizo shejitá ya al primero. Está patur por eso, porque está bien. Pero después, cuando tiene un shamen, decimos, ¿sabes qué? Bella es la segunda también. También está patur por el segundo. Así dijo ¿quién? Así opina Rabá. Que también después de hacer una shejitá de hatat zibur delgado, todavía mitzvah lejatejilá, sigue haciéndolo y puedes preparar el Shabbat por el segundo. Porque es mejor, porque es shemena. Muy bien. Le pregunta Rabina Rabashe, ¿qué pasa si se hizo, escuchen bien, la primera no era delgada físicamente? Cuando digo físicamente me refiero externamente. No, sino era delgada internamente. O sea, por fuera no se notaba que era delgada. Pero después que la abrieron, se dieron cuenta que era ¿qué? Delgada. ¿Sí qué pasó? Le hizo shejitá a la primera. Y le hizo shejitá también a la segunda. Ahorita, cuando le hizo shejitá a la segunda, ¿sí? Su pensamiento era que él no sabía, según el pensamiento, no sabía que la primera era delgada, porque todavía no la habían abierto. Entonces, según el pensamiento que él tenía, hayab, tiene que estar hayab por la segunda. O, en este caso, Tajles, su maasé, vamos según maasé, según la acción, según la realidad, digamos, llamémosla así. Y la realidad es que la primera estuvo que, al fin y al cabo, nos dimos cuenta que es delgada. Entonces la segunda, esta va a estar patur también, ¿no? O sea, si vamos según la realidad o según lo que él tenía en su cabeza, en su pensamiento. Está buena la... Entonces, hay dos maneras como responder esto, hay dos versiones. La primera versión le respondió Rabashe a Rabina lo siguiente. Dice, mira, esto es exactamente lo que opina Rabá y Rabá. Les adelanto, la segunda versión es no lo que opina Rabá y Rabá, sino lo que discute Rabá y Rabá, o sea, que discuten en esto. Según la primera versión es lo que opina Rabá y Rabá. ¿Qué opinan ellos? Escuchen el caso. ¿Qué pasa si una persona escuchó que un tinok, ¿qué es un tinok? Un bebé, está en el mar, se está ahogando. Y la persona en Shabbat, Paras Metzuda, pone una trampa, una red en el mar. ¿Para qué? Con intención de poder pescar. Agarrar peces. Y efectivamente al final agarró tzad es provisión de tzad, ¿sí? Y al final saca la red. ¿Y qué hay dentro de la red? Peces, pescados, pero no hay niño, no hay bebé. En este caso está hayab obviamente por tzad. Su intención era que
Su intención era tzedá, la acción era de tzedá, y logró tzedá, está hayab. Hayab, en eso no hay duda. ¿Qué pasa? Si su intención era poner tzedá, de dagim, pescar a los peces, y cuando sube la red, sube a peces, pero también está que ahí el tino. ¿Ok? ¿Qué pasa en este caso? Mahloket. Raba, o sea, con Aleph, dice que está hayab por la tzedá, porque a pesar que al final salvó al tinok y se puede hacer lo que sea, shapat nitchet por pikuach nefesh, pero ya que su intención era que tzedá, era cazar, era pescar, entonces por eso va a estar que está hayab, así opina Raba. Sin embargo, Rabá dice, está patur. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, agarró que al niño. Ahorita todo este mahloket, todo lo que dice Rabá que está patur, es por lo menos en este caso que él sabía, que un tinok, él había escuchado que un tinok sabía que se había perdido, se había caído al mar. Entonces, por lo tanto, podemos decir que no obstante su intención principal era los peces, pero seguramente ahí 1%, 2% también estaba que el tinok. Pero en un caso que ni él sabía que había un tinok ahí y al final puso la red y sacó los peces y el tinok también, ahí va a estar hayab también según la opinión de Rabá, porque su intención era tzedá, él nunca pensó en el tinok y ahí va a estar hayab también según Rabá. Vemos que según Rabá y Rabá, cuando no sabía que había un tinok, no sabía, según ambos está que hayab, ¿sí? Pero un segundo, aquí Shabbat puede ser aplazada, ¿por qué? Por pikuach nefesh. Y junto con esto hizo que un isur de tzedá. ¿Por qué? Vemos que vamos según el pensamiento y no según el maasé, y no el resultado, no la acción. ¿Sí? Entonces, igualmente en nuestro caso, cuando eso shejitá un animal para hatat, y hace un segundo también, y después nos dimos cuenta que la primera estaba delgada internamente, decimos que está ¿qué? Hayab, porque no vamos según el maasé, que la primera estaba delgada, según la realidad, sino según su un segundo, está que sí, vamos según el pensamiento. El pensamiento que él tenía, él no sabía que estaba delgada la primera. Entonces, según ese pensamiento, está hayab por la segunda. ¿Ok? Esa es la primera manera como responder. Segunda manera como responder es que efectivamente esto es un mahloket entre Rabá y Rabá. Entre Rabá y Rabá. ¿Por qué? Según la segunda versión, que en el mismo caso, una persona que escucha que un tinok se hundió en el mar y colocó una red, ¿sí?, para pescar y sacó al final puros peces. Si está hayab por tzedá. Sin embargo, su intención era aquí cambia un poquito, era sacar peces y al final sacó peces y también bebe el tinok, ahí según Rabá está patur, según Rabá está hayab. Y explica según esta segunda versión, Rabá con ahí dice que está patur, porque decimos vamos según el maasé, según lo que sacó, ¿sí? O sea, si al final sacó el bebé, está patur. O sea que inclusive si no sabía que el tinok vigilal se había hundido, también está patur. Y Rabá dice que está hayab porque no vamos en este caso según el maasé, sino según la machshavá. Entonces básicamente la duda que teníamos, si vamos según machshavá o maasé, según esta versión, es que mahloket Rabá y Rabá. Seguimos. Amar Rabá. Otra alajá que la Gemara trae en nombre de Rabá. Amar Rabá, Jolesha amadua legrogeret achat. Veratzu asara ben adam bebió asara grogerot bebat achat peturim. Afilu beze acharze, afilu kadam briba rishona. Dice Rabá lo siguiente: ¿qué pasa? Un enfermo que le evaluaron y vieron que necesita comer un higo, un grogeret, un higo seco, ¿sí? En Shabbat. Ahorita el problema es de que para traerlo hay melajá, traerlo otzá. ¿Pero cuánto necesita para curarse? Una sola. ¿Qué pasó? Corrieron 10 personas y trajeron cada uno un grogeret, o sea, 10 en total. Pero a la vez, ¿están todos qué? Peturim. ¿Sí? Porque el momento que todo el mundo lo hicieron se requería. A la vez. Inclusive también si fue uno después de otro. ¿Sí? E inclusive si ya si viene el jolé, no nada más uno después de otro, sino el jolé llegó a comerse ¿qué? Un grogeret y después le trajeron otros más, en todos estos casos sigue estando que todo el mundo va a estar ¿qué? Patur. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los que lo trajeron no sabían. ¿Sí? No sabían que lo otro los trajo, entonces está patur. Aclara, así dice Rabá. Aclara un poquito más, a pesar que Rabá mismo dijo, según la segunda versión que trajimos antes, que vamos según el maasé,
no es únicamente según el maaseh, vamos por el maaseh o por la machshavá para exentar. Entonces, en el caso de antes, pues, también por el maaseh vamos. Y aquí sería por machshavá. También lo pasa de acuerdo con el machshavá. Ok, seguimos. Bai Raba, חולה שעמדו לשתי גרוגרות ויש שתי גרוגרות ושתי עוקצים ושלוש בעוקץ אחד, הם מנהיו מייטינן, שתיים מייטינן דחזו לאו דילמה, שלוש מייטינן דקמימתה כצירה, פשיטה שלוש מייטינן. דעת כאן לא כמה רבי ישמעאל התם, אלא דכי ממית באכילה כמימתה כצירה, אבל הכה דכי ממית באכילה כמיפשה כצירה, ודאי שלוש מייטינן. Viene Raba con Alef, tiene la siguiente duda. ¿Qué pasa a un enfermo que le evaluaron los doctores y dicen, tiene que comer qué para que se cure? Es un ejemplo, no es, pero este es el ejemplo de la Gemara. 2 grogerot. 2 higos en Shabbat, ¿sí? Tiene que cortarlas del árbol, que tzira, sur. Ahorita, entonces, tiene 2 opciones. Él tiene que agarrar 2, pero tiene 2, una en cada tallo. O sea, tiene que cortar ¿cuántos tallos? 2. O tiene 3 higos en un tallo. ¿Qué hace en este caso? Trae 2 de 2 tallos, que es lo que necesita. O trae 3, que es más de lo que necesita, pero están ¿qué? En un solo tallo, una sola que tzira. ¿Sí? Así que es mejor. Mantenemos la cantidad de 2 y agregamos en Ketzirá, o agregamos en cantidad de 3 y disminuimos en la peulá, en la melajá de cortar. Esa es la duda de Raba. La Gemara responde, obvio que traemos 3, ¿sí? Que están en un solo tallo. ¿Por qué? Porque todo lo que dijo Rabbi Ishmael en nuestra Mishnah, que hay que disminuir en Shabbat en la cantidad de cosecha que cortamos para el Omer en vez de 5-3, es porque efectivamente cuando disminuimos en la cantidad de consumo, o sea, de cosecha, en vez de 5-3, estamos disminuyendo en también la ketzirá, ¿sí? Pero aquí, que en el caso de los grogerot, que cuando disminuimos en cantidad de ¿qué? De higos que trae, estamos agregando en ketzirá, vadai, que no hacemos eso, sino traemos que aumentamos cantidad para disminuir que la ketzirá, aumentamos cantidad del producto para disminuir cantidad de melajá de ketzirá. Así responderá Gemara, y es obvio. Seguimos la botay. Próxima Mishnah. Mitzvat haomer leavi min hakarov, lo biker hakarov liRushalayim, meviim oto mikol makom. Maaseh sheba haomer migagot tzerifin ushte alechem mibik'at ein socher. Nos dice la Mishnah lo siguiente. Cuando hablamos del Omer, ¿sí? Que otra vez, ¿qué se trae para Minjat Omer? Cebada. ¿De dónde se trae? De las cebadas más cercas muy bien a Jerusalén. En caso que no se maduró la cebada cerca de Jerusalén, se puede traer también de cualquier lugar, inclusive lugares más lejanos. Y efectivamente hubo una historia, vamos a ver en la Gemara cuándo fue esa historia interesante y conocida, que el Omer, que viene de la cebada, tuvo que traerse de Gagot Zerifin, y también el Shte Alechem, que viene del trigo, tuvo que traerse de Bik'at en Soher, que ambos lugares son lugares ¿qué? Lugares lejanos, porque efectivamente no había cerca. Vamos a ver en qué momento fue eso. Vamos a ver, dice la Gemara, Maitama y Baitema Mishum Carmel, y Baitema Mishum de En Ma'avirim al Hamitzvot. Antes que nada, la Gemara aclara cuál es la razón por la cual hay que traer los Seorim para Omer de lo más cercano a Jerusalén. Dice la Gemara 2 explicaciones. La primera es porque hay una fuente en la Torah. Respecto al Omer, está escrito en Vaikra 2.14, Geres Carmel, y Carmel se interpreta como un utricón del Raj Mal. Raj, que es suave, Mal es aplastable. Entonces tienen que traerlo a un lugar cerca, porque solo cuando está cerca está suave y aplastable. A diferencia de cuando está lejos, ya se pierde la frescura, se seca y no está ni suave ni aplastable. Segunda fuente es por En Ma'avirim al Mitzvot. Hay una regla general que no podemos pasar por encima de una mitzvah. Si una persona, es una regla general, ¿sí? Una persona, por ejemplo, tiene una mitzvah para hacer, ¿sí? En este momento no puede decir, no la voy a hacer porque voy a hacer otra después. La que le llega, tiene que hacerla de inmediato. De aquí se basa, hay muchas cosas que salen de aquí, por ejemplo, que uno primero en la mañana, entre paréntesis, le digo algo muy común, se pone talit y después, ¿qué? Tefilín. Por eso es importante primero tocar, ¿qué? El talit. Porque si tocas primero el tefilín, esa es la primera que tienes en tu mano. En Ma'avirim al Mitzvot no puedes pasar por encima de esa mitzvah, ¿sí? Igualmente tefilín de ya y tefilín de Rosh. Primero nos ponemos de mano, después de cabeza. Es importante que siempre al lado del cierre, la costumbre antes era que había uno abajo y otro arriba, no como hoy en día que uno al lado del otro. Pero la idea es de que el superior o el más cercano al cierre esté que el de la mano. Porque si estás el de la cabeza, tú estás pasando por encima de la mitzvah de la cabeza. Y te vas a colocar primero el de la mano. No se debe. En Ma'avirim al Mitzvot. Por eso es que primero agarramos ¿cuál? El más cercano, de Jerusalén. Porque no puedes salir, pasar por al lado y no agarrar ese, agarrar uno más lejos.
a menos que no haya. Ok, esa es la segunda fuente. Ok, seguimos. Maaseh sheba omer migagot tzerifin. תנו רבנן כשצעדו מלכי בית חשמונאי זה על זה, והיה אורקנוס מבחוץ ואריסטובולוס מבפנים, וכל יום ביום היו משלשלים להם דינרים בקופה ומעלים להם תמידים. היה שם זקן אחד שהיה מכיר בחוכמת יוונית. לעז להם בחוכמה יוונית, אמר להם, כל זמן שעסוקים בעבודה, אין נמסרים בידכם למחר, שישאלו להם דינרים בקופה והעלו להם חזיר. כיוון שהגיע לחצי חומה נע ציפורניו בחומה ונזדעזעה ארץ ישראל 400 פרסה ל-400 פרסה. באותה שעה אמרו ארור שיגדל חזיר וארור שילמד בנו חוכמה יוונית. ועל אותה שעה שנינו מעשה שבע עומר מגגות צריפין ושתי הלחם מבקעת עין סוחר. כי מטה עומר לא אבו ידי מאיכה יתה עומר. אחרי זו עתה הוא חרשה אותיב חדה ידה האיגרה וחדה ידה הצריפה. אמר לו מרדכי מי כדוכתא דשמע גגות צריפין או צריפין גגות בדקו והשכחוה. כי באי להטויה שתי הלחם, לא אבו ידי מיכה להטויה. אחרי זו, עתה הוא גברה חרשה, אותי בידי עיני וחד הידי הסכרה. אמר לו מרדכי, מי כדוכתא דשמע עין סוחר o סוחר עין, בדקו והשכחו. Mencionamos en la Mishnah que efectivamente hubo una historia que cuando no hubo opción de traer de las cebadas de la cebada de Minjat Omer de los cerca de Jerusalén, lo trajeron de dónde? De Gagot Zerifín, que era lejos. Igualmente también en Shte Alechem, que ahí es de trigo, ¿sí? En Shavuot, cuando no hubo opción de traerlo que cerca de Jerusalén, se trajo de un lugar llamado En Soher, que está lejos. La hermana nos trae una baraita que nos trae la historia completa. ¿Cuándo fue que pasó eso? Y es la famosa historia. Cuando se pelearon los dos hermanos. ¿Qué hermanos? Orkenus y Aristóbulos, ¿sí? Aristóbulos, hijos ambos de quién? Hijos de, eran hermanos. Orkenus y Aristóbulos, hijo de Alexander y Anai de Bet Hashmonai, ¿sí? Se pelearon. ¿Quién es el que ahorita va a agarrar el reinado? Entonces, uno le sitió al otro, ¿sí? ¿Quién estaba afuera? ¿Quién estaba adentro? Adentro estaba Aristóbulos y afuera estaba Orcanus, ¿sí? Sitiando la ciudad de Jerusalén. Y Orcanus le pidió ayuda a quién, que lo ayuden a quién, a los, no saben la historia, a los romanos, ¿sí? Para que lo ayuden. ¿Y quién estaba dentro otra vez? Aristóbulos. Y cada día tenían que hacer ¿qué? Corban Tamid. Tenían que traer ¿qué? Un cordero. ¿Cómo hacían? Todos los días, los que estaban dentro de la ciudad, ¿sí? Le mandaban unas moneditas, dinarim, le bajaban para los que estaban afuera, y los que estaban afuera, Orkenus con los romanos, el equipo ese, le mandaban un cordero, le subían un cordero por la muralla, así con cuerdas, y se lo mandaban para los de adentro, y así podían hacer ¿qué? Temidín todos los días, en la tarde, en la mañana y en la tarde. Dentro de la ciudad había un sabio, un anciano, mejor dicho, que conocía la sabiduría de los griegos. No nada más el lenguaje, sino ellos hablaban con señas, con señas. Nadie lo sabía. Lo único que lo sabían son la gente allegada al reinado. Entonces vino este anciano que estaba en donde, adentro, y le dice a los que estaban afuera, los que están sitiando, en esta sabiduría, en este lenguaje de señas griega, para que nadie entienda, le dice, mira, obviamente lo dice en señales, pero lo que le dijo es lo siguiente. Le digo, mira, mientras que los judíos dentro de la ciudad estén ocupados haciendo korbanot, nunca ustedes van a poder ¿qué? Entrar y ganar. Bueno, el día siguiente, los de adentro le mandaron monedas y los de afuera, en vez de mandarle un corderito para Tamid, que va sin para los Temidim, le mandaron ¿qué? Un hazir, Davarajer, es un cerdo. Y basándose en el consejo que le dio el Zakenese, desastre, ¿sí? Y efectivamente cuando estaban subiendo al Hazir, cuando llegó a la mitad de la altura de la muralla, clavó sus pezuñas, sus uñas, ¿sí? en la muralla, como cuando arrastran a un cerdo, él siempre clava sus pezuñas, así también hizo en las murallas, y eso causó, imagínense ustedes, subir un Hazir para Barminan, 400 parsaot por 400 parsaot de Eretz Israel tembló por el Hirul Hashem que se estaba causando. Y en ese momento dijeron Jajamim, concluyeron lo siguiente: maldito sea Arur, el que Yegadel, ¿cómo se dice Yegadel? El que hace crecer, el que cría cerdos, y maldito sea el que le enseña a su hijo esa sabiduría griega.
¿Por qué? Porque por la sabiduría de estas señales, sí, que pasó todo esto, y por el cerdo. Estas dos cosas no se pueden tener. Y en este momento, ¿sí? En esta sitiada que le hicieron ¿quién? Orkenús por fuera y Aristóbulos por dentro, fue cuando no había ninguna cebada alrededor, cerca de Jerusalén. ¿Por qué? Porque todos ¿cómo se dice? Los hayalim, ¿no? No, pero los grupos, ¿cómo se dice? Los batallones. Los batallones de Orkenús y los romanos que estaban ahí estaban sitiando, destruyeron ¿qué? Toda la cebada que estaba alrededor, igual que todo el trigo. Y por eso en ese momento fue que tuvieron que traerlo de lejos. ¿De dónde lejos? Como mencionamos en la Mishnah, la cebada de Gagot Serifín y el trigo para Shtea Lechem Shavuot de Ensojer. ¿Cómo fue exactamente? La Gemara sigue contándole la historia. Dice la Gemara lo siguiente. No sabían dónde traer el homer, salieron a traer la cebada y no encontraban allá cerca. ¿A dónde van? Se empezaron a publicar. ¿Quién sabe dónde hay cosecha de cebada para el homer? Y vino una persona muda. Escucha, él pudo escuchar que estaban anunciando eso, pero no puede hablar. Entonces, ¿qué hizo? No puede hablar. Señas. ¿Qué señas hizo? Puso una mano sobre el techo, sobre un techo. Y la otra mano sobre una cabaña. ¿Sí? Vino Mordejai, ¿sí? Rashi explica que aquí se refiere a Mordejai de Megilat Esther. Y le dijo a sus amigos, yo entiendo que aquí este mudo nos quiere dar una insinuación dónde hay, nos quiere decir dónde hay Seorim. Algo que tiene que ver con techo y con cabaña. ¿Será que hay un lugar llamado Gagot Tzerifín? Gagot es techo, Tzerifín es cabaña. O Tzerifín Gagot. Buscaron y encontraron un lugar que efectivamente se llamaba ¿qué? Gagot Tzerifín. Y así ahí había que efectivamente cebada. Y similarmente también pasó con los Shtea Lechem. No sabían dónde traer trigo. Entonces publicaron, ¿quién sabe dónde hay trigo? ¿Quién vino? Este mismo mudo, pero no podía hablar. ¿Y qué hizo? Puso una mano sobre su ojo y otra mano sobre el hueco de la puerta en donde la bisagra pasa. ¿Cómo se le llama ese hueco? El hueco, no a la bisagra como tal. El gozne, bueno, el hueco donde entra la cosa, ¿sí? Entonces, Mordejai, cuando vio eso, dijo, no, aquí no está insinuando dónde está. Seguramente, ¿cómo se dice? Si puso una mano aquí, en. ¿Y cómo se dice en arameo hueco de la puerta es donde entra la bisagra? Sijra. ¿Será que hay un lugar que se llama en Sojer o Sojer en? Buscaron, encontraron y ahí había ¿qué? Trigo. ¿Sí? Estos fueron los dos momentos, por todo ese, no había cebada ahí cerca ni trigo, tuvieron que hacerlo lejos. Seguimos. Y obviamente fue inteligencia de Mordejai de poder ubicar, entender las señas de esta persona, claro, las señas de esta persona, y también mezclar palabras hebreo y arameo, porque en Sijra, en Sojer, y después en lo que es Yada, puso uno sobre el techo, Aigra, y otro sobre el Serifá, Gagot Serifín, o sea, tuvo que intercambiar de arameo a hebreo, ¿sí? Bueno, ok. Seguimos. Anu shalosh nashim daitu shalosh kinim. Hada amra le zivati, vejada amar le yamati, vejada amra leonati. Sabur mina, zivati zava mamash. Yamati le yamati mamash. Leonata. De kulhu hada hatat vejada ola. Amar le Mordejai. Shema bezov sikna. Shema bayam sikna. Shema be'aina sikna. De kulhu olot ninhu. Baduk ve ashkach. Vainu detnan. Petahia al kinin. זה מרדכי, למה נקרא שמו פתחיה? שפותח דברים ודורשן ויודע ב70 לשון. כולי סנדרין המיידע ב70 לשון. דאמר רבי יוחנן, אין מושיבים וסנדרין לבעלי חוכמה, בעלי מראה, בעלי קומה, בעלי זקנה, בעלי כשפים ויודעים 70 לשון. שלא תסנדרין שומעת מפי המתורגמן, אלא דא ובאי לשנה ודריש, והיינו דכתיב במרדכי בלשן. Y con esto acabamos para hoy. Y se la llamará otra sabiduría de este Mordejai, que sabía entender, ¿no?, las intenciones de las personas. Una historia sobre 3 mujeres que cada una trajo un par de pajaritos, como corbán. ¿Sí? La primera dijo, esta pareja de pajaritos que estoy trayendo es para mi zivatí. La segunda dijo, esta pareja de pajaritos que estoy trayendo es para yamatí. Y la tercera dijo, que estoy trayendo es para ¿qué? Para onatí. Entonces la gente pensaba, los amigos de Mordejai pensaban, ¿a qué se refiere? Zivatí se refiere ¿qué? Por la zavá, se está purificando de la zavá. Y Yamatí se refiere como Yam, mar, también zavá, que tuvo sangre como Yam, mucha sangre, y por eso está zavá y se está purificando. Y Onatí es Onatá, que llegó el tiempo de Korban Zivá, que es el 8º día, porque tuvo sangre, o sea que lo dijeron en diferentes palabras, pero lo que todas tienen que traer ¿qué? Ken por Tumat Zavá. Y si es así,
estos dos pajaritos que cada uno está trayendo, uno es para qué? Una es Hatat y otro pajarito es hola. Vino Mordejai y dijo, no. ¿Quién dijo? Puede ser que Zivati se refiere a decir que estaba en peligro por Zov, por tanta sangre que vio. Entonces ella prometió, como un Corban Todá, ella prometió que si se cura va a traer ¿qué? 2 pajaritos. Y la que dijo Yamatí es que estuvo en peligro en el Yam, en el barco. Y dijo, si me salvo, voy a traer ¿qué? 2 pajaritos. Y la que dice Onati, Beainasikna, tuvo un peligro en su ojo. Y dijo, si me salvo y me curo, voy a traer ¿qué? 2 pajaritos. Entonces aquí, según esta explicación de Mordejai, ¿sí? Los 2 pajaritos no vienen por Zav, sino vienen por agradecimiento a ¿qué? ¿Sí? Korban Nedabá de Of, que en ese caso, efectivamente, los 2 pajaritos son hola. Efectivamente verificaron y encontraron como lo que dijo Mordejai. O sea, Mordejai fue sabio de entender de otra forma. Dice la Gemara, y por eso está escrito en la Mishnah Masejet Shekalim Hei Aleph, que Petahía era la persona encargada del cofre de la colección de los kinim, de los pajaritos estos. ¿Quién era Petahía? Mordejai. Pero en verdad se llamaba Mordejai y lo llamaron ¿qué? Petahía. ¿Por qué le llaman Petahía? Porque Poteach de Barim de Rosham abría las cosas que le decían y las interpretaba y sabía 70 idiomas. Y por eso le llamaban a Mordejai ¿qué? Petahía, algo especial. Pregúntale a Mara, ¿cómo? No nada más él sabía 70 idiomas. Todo Sanedrín sabía 70 idiomas. Como está escrito, Rabbi Yohanan dice que una persona no, para ser parte de Sanedrín tiene que ser personas sabias, personas que se ven bien e importantes, personas altas, personas que tienen cierta edad, personas que saben de brujería, personas que saben 70 idiomas. ¿Para qué? Para que no tengan que estar escuchando los testimonios y demás, los argumentos a través de un turgemán, de un traductor. Sabemos que mucha gente sabía 70 idiomas. ¿Por qué Mordejai sabía 70 idiomas y le llaman Petahía? Dice, no. Lo que dice la Mishnah ahí, que Mordejai tenía algo especial, es que Mordejai sabía combinar 70 idiomas, no nada más hablarlos, combinarlos e interpretarlos combinado, como el caso de Gagot Serifín y Enzojer, ¿sí? Que él pudo entender las señales del mudo, ¿sí? A pesar que, ¿sí? De una sola vez, cuando una palabra era en hebreo y otra era en arameo, ¿sí? En el primer caso Gagot y en el segundo caso Ain era en hebreo y el arameo era en el primer caso Serifín, ¿sí? Serifá, y en el segundo caso Sojer, que es en arameo. Se pudo combinar lenguajes. Saber 70 idiomas hay que saber 70 idiomas. Eso no mucha gente, pero hay otras personas que lo saben. Pero combinarlas es otro nivel. Y eso es lo que está escrito sobre Mordejai, que era Balshan, que sabía combinar y mezclar diferentes idiomas. Y por eso tenía ese nombre especial de ¿qué? De Petahía. No solamente porque sabía los 70 idiomas, sino porque sabía que combinar dichos 70 idiomas. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.